Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos, estamos listos para opinarles, informarles, enmarcarles las noticias de cuestiones de actualidad españolas o extranjeras que ustedes tienen que conocer, con dos compromisos, el de la valentía y el del rigor, y dentro de un ambiente que no entendemos trabajar de otro modo, que es el de las libertades. Los que vienen aquí opinan lo que ellos quieren, por sintetizarlo con brevedad. Esto no es una Telepedro, lo irán descubriendo si se quedan un ratito viendo este programa o cualquier otro de esta cadena. Estas son televisiones distintas a esas que jalean a Pedro por la mañana, al mediodía y por la tarde. Bueno, empezamos el programa con un agradecimiento que es el que yo quiero mostrar a la doctora Kelly Chacón Ardiles, que se dedica a proporcionar bienestar a nuestra sociedad como médico que es, y que además es seguidora del programa, y por lo tanto le quiero dedicar el programa en el día de hoy. Vamos a empezar por un asunto curioso, porque son muy populares, pero curioso. La Audiencia Nacional ha decidido absolver a Ana Duato de los delitos fiscales que se atribuían dentro del llamado caso Numaria. Le han caído 80 años de condena al asesor fiscal que los llevó por el mal camino a una serie de personas que trabajaban casi todos juntos en la productora de sus actividades televisivas. El asesor fiscal se llama Fernando Peña, y lo curioso del caso es que a Ana Duato la absuelven de sus delitos fiscales, pero entre 2 años y 2 meses de cárcel le van a caer a Imanol Arias, la pareja artística de Ana Duato, en su más célebre serie de los últimos tiempos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Pues una muy importante. Al parecer, definitivamente, Imanol Arias llegó a pactar una condena, una aceptación de culpa con la Fiscalía para que esta condena fuera menor. Bien, como él hicieron otros. En cambio, pues Ana Duato, la actriz, dijo que no, que ella no conocía, no sabía, que ella no es responsable del fraude que se pudo cometer y que, por lo tanto, desde su punto de vista, no había por qué llegar a ningún acuerdo, absolutamente ninguno, con la Fiscalía. Y por lo tanto se produce la paradoja de que, resulta que a esta señora la absuelven y resulta que a Imanol Arias, como había pactado antes, se hizo el listo y ahora pues le tocan 2 años y 2 meses de condena. Bueno, vamos a continuar con otros asuntos porque hay asuntos que atender y son algunos importantes. Fíjense, el MOMO es un sistema que detecta los fallecimientos en una determinada fecha y es como una alarma, ¿no?, de la sanidad. Oiga, que algo está pasando, porque lo normal sería que en un día o en 2 hayan fallecido X personas, y hemos descubierto que, en este caso, que analiza qué pasó después del apagón, el apagón técnicamente lo saldamos los comunicadores con que se habían muerto 5 personas. Bueno, era doloroso, ¿verdad? Gente a la que se le apagaba su aparato que le permitía respirar o lo que fuera. Gente que no pudo atender necesidades vitales. Y ahora hemos descubierto, gracias a una investigación a partir de los datos del MOMO, que son, por cierto, internacionales, que hubo durante los 2 días siguientes al apagón una elevación del número de fallecidos, hasta, en suma de esos 2 días, 147 muertos más en 2 días después del apagón. Y eso pues ya sí que es bastante terrible, ¿verdad? En cualquier caso, algo pasó con el apagón mayor de lo que les habíamos contado. No serían 5, no sé si serían 147, no hay nada que explique una riada, una inundación, un terremoto, un incendio, no hay nada que justifique esos 147 muertos de más de lo que era normal
de lo que venía siendo la estadística razonable de esos 2 días posteriores al apagón. Así que espero que algún día en el Ministerio de Sanidad doña Mónica García deje de ocuparse de cosas que no nos interesan a los españoles y nos explique cómo hay esa desviación de muertos al alza en esos días que les cuento. Bueno, y vamos a ver algunas cositas más. Vamos a ver, en primer lugar, qué pasa con los policías en Palma de Mallorca. Como se imaginarán, las Islas Baleares, no solo las Islas Baleares, pero preferentemente sí, están a reventar de gente, hoteles, pensiones, todos los lugares donde puede uno pernoctar están a reventar. Y resulta que hay unos policías, 10, que mandaron para reforzar la seguridad en Palma de Mallorca y que ahora se encuentran con que no tienen dónde dormir y les quedan 10 días de desplazamiento a Palma, lo denuncia el sindicato Jupol, sin que la Dirección General de la Policía les haya adelantado una dieta suficiente para que puedan buscarse la vida. No les ofrecen un alojamiento ni les ofrecen dinero para encontrar algunos, si es que ello es posible. Y esos 10 agentes pues están buscándose la vida sin dinero adelantado por el Ministerio y sin un acuerdo claro que les permita no tener que ir deambulando con las maletitas como esto que ven salir de un hotel. Seguramente recuerden que un magistrado que llegó a ser el presidente de la Audiencia Nacional, apellidado Navarro, le adelantaba a José Luis Ábalos las sentencias que salían de la Audiencia Nacional. Oye, que vamos a absolver al mayor trapero de los Mossos d'Esquadra de los delitos que pudo no cometer cuando aquello del referéndum, te lo digo para que lo muevas. Y el otro lo movía, mandaba el mismo correo, se lo mandaba a Moncloa, a Pedro Sánchez. Bueno, lo novedoso de este asunto es que hoy Teresa Gómez en The Objective ha publicado que Zapatero ya utilizaba a este Navarro para que le avisara si le iban a investigar por sus andanzas o sus tráficos en Venezuela, lo cual ya es el colmo de los colmos. Quiero hablar de todo esto con doña Teresa Gómez, que ya nos acompaña aquí. Tengo que agradecerte una vez más tu participación en el programa. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Xavier? Muy buenas tardes. Pero bueno, este Navarro era el lawfare de la izquierda española. Pues a ver, José Ramón Navarro, la cosa es que él fue nombrado presidente de la Audiencia Nacional por un Consejo General del Poder Judicial con una mayoría conservadora, ¿no? El problema quizá estaba en sus amistades. Él es muy amigo de Zapatero a través de otro amigo que tienen en común y también en los últimos años se hizo muy amigo de Ábalos. Tanto es así que incluso en ese vuelo inaugural que se iba a realizar de Georgia, bueno, de Madrid-Georgia, porque no existe una ruta directa, que estaba organizado por el presidente de la OMT, Zurab, y por Aldama, que era el representante de España en Georgia, uno de los representantes, tenemos que recordar, era diplomático, quiero decir, en este caso Aldama, o al menos tenía esa credencial. Pues él iba acompañando a ese núcleo duro, a esas personas que eran muy cercanas al exministro Ábalos. Él era una de las personas invitadas en ese avión, en ese vuelo, que finalmente no se llegó a realizar, ¿no? Debido a la pandemia. Entre los otros invitados pues estaban Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, estaba por supuesto Ábalos y su familia, estaba Koldo García. Y bueno, pues casualmente también estaba el presidente de la Audiencia Nacional. Sin embargo, a nosotros lo que nos dicen es que la amistad casualmente con Zapatero pues es mucho más profunda que la amistad que podría tener con el exministro Ábalos, o al menos bastante más estrecha, porque en el tiempo ha sido más larga, ¿no? Y entonces yo pude presenciar cómo el propio expresidente de la Audiencia Nacional, cuando declara el Pollo Carvajal, el jefe de la inteligencia y contrainteligencia de Venezuela,
contra, bueno, pues contra la financiación de Podemos, desvela cómo se financió Podemos y también desvela cómo presuntamente habría cobrado Zapatero del régimen chavista, pues que de hecho alegó que el jefe de la inteligencia y contrainteligencia de Venezuela dijo que a él no le costaba que tuviese una mina de oro, sino que cobraba a través de acciones en determinadas empresas, a través de el beneficio que generaban esas acciones, ¿no? Y bueno, y cuando fue a entregar esas pruebas, el jefe de la inteligencia y contrainteligencia de Venezuela lo que dijo es, bueno, yo entrego las pruebas, pero si me dais asilo en España, que por cierto se le da asilo a casi todo el mundo que se considera que pudiese estar perseguido por el régimen, en este caso por la narcodictadura chavista, ¿no? Bueno, pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no le concede ese asilo y por la noche, a las 10 de la noche, se llevan de una manera muy extraña al Pollo Carvajal, al jefe de la inteligencia venezolana, lo extraditan a Estados Unidos porque estaba reclamado en Estados Unidos y por lo tanto no puede entregar esas pruebas. A mí me consta que Zapatero estaba muy preocupado, entonces es ahí cuando se produce esa llamada del presidente de la Audiencia Nacional a un juez de la Audiencia Nacional pues que tenía acceso a esas diligencias porque era uno de los jueces que estaba instruyendo esa causa, eran varios jueces los que estaban instruyendo la causa, por un lado estaba el caso Morodo, por otro lado estaba el caso de la financiación de Podemos y le llama y le pregunta pues qué hay de Zapatero, que si le puede decir algo, que él está con Zapatero y que Zapatero está muy preocupado. Y este juez lo que le responde es que no le va a decir absolutamente nada porque las diligencias están secretas y que por lo tanto no puede dar esa información y que si Zapatero tiene tanto interés, pues que se persone en la causa como podría hacer cualquier otro español. Tremendo. Bueno, gran preocupación, me queda el titular oscuro, gran preocupación de Zapatero por lo que pueda llegar de Venezuela. Eso es lo positivo, porque al final me da la sensación que vamos a ver cómo todas estas indagaciones sobre pues, la financiación de unos y de otros nos va a llevar al capítulo Zapatero, aunque sea unos años tarde. Teresa Gómez, te agradezco mucho este contacto, estos minutos y estas explicaciones y te deseo una feliz tarde. Muchísimas gracias, Javier. Y solamente decir una cosa, que es positivo y no positivo, porque lo cierto es que el jefe de la inteligencia venezolana declaró en el año 2021 esa diligencia o esas declaraciones que afectaban a Zapatero estaban en torno al caso Morodo. Casualmente se llegó a un acuerdo. Morodo solamente terminó condenado a 10 meses de prisión, por lo tanto ni siquiera tuvo que ingresar en prisión. Y uno de los principales testigos que dijo que iba a contar todo lo que sabía sobre los pagos de la petrolera venezolana, después de anunciar que iba a declarar ante el juez, pues casualmente apareció muerto. Por lo tanto, señora, en Alcobendas, sí. Así es. Entonces, aunque no sé si algún día se podrá esclarecer esos negocios de Zapatero, yo espero que sí, porque es una gran parte de la corrupción que afecta al Partido Socialista. Pues así lo espero. Insisto en que te deseo una feliz tarde y muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya sabéis que yo trato de convenceros en que tenemos que conjuraros, ustedes y nosotros, en un objetivo común, que cambie el asunto de la droga en este país, que nos lo están estropeando, que los narcos y sus organizaciones acaban con todo, con nuestra seguridad, con nuestra juventud, y no solo porque algunos se drogan, sino porque otros no quieren trabajar si no es en el mundo de la droga. Y el mundo de la droga va adquiriendo un dineral, lo invierte en cosas que son injustas para los españoles. Lo blanquea aquí, compra voluntades de agentes de la policía, de la Guardia Civil, de los juzgados, y eso no lo podemos consentir. Y hay que actuar deprisa, convencer a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales medidas concretas, que aumenten las penas, que hagan que esto no sea la isla del tesoro para el narcotráfico internacional. Eso es lo que pedimos, lo que yo humildemente desde aquí quiero que ustedes acompañen esa queja, ese lamento, casi lamento ya, porque no entran por este asunto. Mira que hay congresos políticos y tal, pero este es un asunto, uy, qué lío, tal, me van a decir que yo tenía relación con el narco de no sé dónde. No.
Esto se trata de endurecer, de castigar, de perseguir, de reducir el impacto y, si es posible, acabar con él. ¿O qué les parece normal que en cualquier pueblo de España haya una plantación de marihuana? ¿Esto quieren para sus hijos? ¿Esto quieren para dejar el país ya en manos de absolutamente de estas redes de tráfico ilegal? Yo lo único que puedo hacer es mostrarle ejemplos para que ni lo duden, pero ni un minuto lo duden, que esto merece la pena, que hay que pelear contra esas organizaciones que lo pervierten todo. Hoy nos vamos a las Canarias y lo ilustramos con imágenes. Un velero que, bueno, pues que ha sido interceptado, llevaba cocaína y resulta que han arrojado algo de la cocaína al mar. A pesar de todo, les han pillado 20 kilos de cocaína y luego le han pegado fuego al velero, pues porque no querían que eso cayera en manos de los que perseguían al velero. Y al final, fíjense cómo termina el velero. Le han pegado fuego a riesgo de sus vidas para que si era interceptado el velero, pues no estuviera la droga. No lo han conseguido porque, como les digo, al final, por mucho que el tripulante provocara el incendio, lo han sabido apagar a tiempo y han interceptado más de 20 kilos de cocaína en las costas de las Islas Canarias, aguas próximas ya a las Islas Canarias, para que vean cómo no cejan en el empeño. Es una cosa, otra cosa, en una provincia, en otra. Es fácil el negocio de la droga aquí. Somos un lugar de paso de muchas otras culturas de Iberoamérica, pero también del norte de África. Y bueno, pues hay que doblar los esfuerzos para que no nos quedemos en ser un país controlado, dominado por las bandas del narcotráfico. Bien, de las aguas de las Islas Canarias vamos a otras aguas que tampoco están tranquilas. En Aragón, el gobierno de Jorge Azcón ha concretado en meses pasados fuertes inversiones, más de 50.000 millones, para asegurar esas inversiones, algunas de ellas pues muy tecnológicas y muy innovadoras. El gobierno aragonés necesita garantizar la conexión y la capacidad de la red eléctrica y es por eso que su presidente reclama rapidez y celeridad en la adjudicación de los concursos que tienen que ver con lo que conocen los técnicos como nudos eléctricos, como centros de concentración de la capacidad energética eléctrica. Eso depende de la ministra Aguesen y del Ministerio de Transición Ecológica, que pues parece que no tienen esas prisas. Hoy el presidente aragonés Azcón decía que necesitamos que el ministerio funcione y que los concursos tengan criterios objetivos para que aporten seguridad jurídica. Lo que está paralizado, dice Azcón, depende del gobierno de Pedro Sánchez, con lo cual pues ya queda claro por dónde le pueden venir los problemas a las nuevas inversiones en Aragón, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad y enseguida estamos con ustedes de nuevo. Antes que eso, permítanme recordarles pues, que estaría muy bien que confiaran ustedes en el Club de Amigos del Toro Televisión, que se hicieran socios del mismo, que aumentaran la familia de Amigos del Toro Televisión, que es ya bastante grande, pero que necesitamos más apoyo. Necesitamos que ustedes entiendan que en esa batalla por trasladar las ideas que compartimos ustedes y nosotros al conjunto de la sociedad española, necesitamos de su apoyo. Claro que sí. ¿Por qué? Tienen que entender que a través nuestro, si nosotros somos la correa de transmisión y nuestros programas llegan al conjunto de la sociedad española, que ahora no nos puede ver gratis y en abierto, que sería nuestro deseo, pues tiene que funcionar eso en base a un apoyo mucho más amplio, que nos permita crecer, ser más potentes y llegar al conjunto de todos los españoles para que les llegue nuestro mensaje y a lo mejor lo tengan en cuenta a la hora de su voto. Esa es nuestra ilusión, nuestro anhelo y les pedimos ayuda. Yo cada vez que aparezco ante ustedes diariamente,
7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Bueno, antes de la hora prevista vamos a medio arrancar la mesa de análisis político. Digo medio arrancar porque nos falta uno de los invitados previstos. De momento ya se encuentra aquí conmigo don Alberto Serrano, abogado especialista en el derecho administrativo de relación de los ciudadanos y de las administraciones. Y además de eso, expolítico y escritor. Muy buenas tardes. Un placer, don Xavier. Oye, vamos a arrancar, si te parece, con un comentario a propósito de lo que cuentan, de lo que nos llega que cuentan desde Rusia. Resulta que de forma súbita un ministro de Transporte ruso que fue cesado por Putin el viernes apareció suicidado en unas circunstancias un poco dudosas. Se llamaba Roman Starovolt y resulta que ha sido hallado muerto en su coche particular después de haber sido destituido en horas pocas antes de todo esto, herida de bala, en fin. Como esto no es la primera vez que pasa, la verdad es que uno desconfía bastante de la capacidad de suicidio de los ministros rusos, ¿no? A ti también te pasará. Pues sí, Xavier, este Putin el terrible, ¿no? Como van el terrible, acuérdense, y todos estos episodios tan tremendos. A mí incluso hasta ya puede ser un chiste lo del polonio, ¿no? Acuérdense cómo echaba Polonio y tal, tenía su particular modo de eliminar a los disidentes y tal. No me gustaría ser disidente en Rusia, aunque bueno, por el camino que llevamos... Claro, pues... lo jorobado es saber dónde está la línea que separa cuándo eres disidente y cuándo no. A lo mejor resulta que tú te quejas de algo que se ha hecho allí, te destituyen como ministro y alguien empieza a considerarte como disidente, aunque sí, no te hayan manifestado públicamente. Bueno, acuérdese lo que hacía Stalin, que era muy gracioso, que en esos congresos que hacía, paralelos a los que hace el PSOE, etcétera, exigía a todo el mundo que aplaudiera. Y estaban ahí horas aplaudiendo, 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas. Y el primero que dejaba de aplaudir no salía en el próximo congreso. Ya no salía en la foto. Claro, desfallecían aplaudiendo, por la cuenta que les traía. Doy la bienvenida a don Julián Salcedo, que ya nos acompaña también aquí, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y secretario general del Club Liberal Español. Así es. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues todo bien. O sea que lo de Putin ya veréis que no es... Como dice don Alberto, más vale no ser ruso, sí, o no vivir en Rusia, más vale no, y no ¿verdad? estar cerca del régimen. Más vale no. ¿Habéis seguido con interés, como yo, los 2 encuentros políticos de las 2 formaciones mayoritarias de la política española este fin de semana? Claro que sí. Bueno, pues vamos a analizar un poquito de las conclusiones en esas 2 historias. La primera conclusión es simplemente visual. Me gustaría comparar, lo vamos a hacer ahora, al Feijóo cuando llegó a la presidencia del PP hace 3 años y al Feijóo del Congreso hoy. Y aprecio 2 cosas. La primera es extraordinaria. Lo de la gafa no tiene ningún secreto. Vas, te operas, claro, y ya. Pasas unos días con unos ojillos así un poco tal, pero luego pues ahora se le ve como antes, ¿verdad? Y con los mismos gestos, eso no cambia. Lo que me parece asombroso es que 3 años después debe ser de los pocos españoles que tiene más pelo. Porque hace 3 años, cuando llegó, tenía una especie de coronilla, tonsura se llamaba eso en el mundo,
en el mundo religioso, ¿no? Y ahora resulta que el tío tiene un pelazo, ¿eh? Y uno se pregunta pues si eso es lo normal o no es lo normal, o es que, y ahí me gustaría preguntaros, si estáis en, todo el mundo tiene derecho a tratar su cuerpo con la ilusión de querer parecer más joven o más guapo o más lo que queráis, ¿eh? La cuestión es, en la política eso también, ¿os imagináis pues a Rajoy operándose y poniéndose mechas para pelo y tal, y además cambiar incluso el color del pelo, ¿no? Los rizos, no sé muy bien, el peinado, todas estas cosas? Yo no me lo imagino. Andar sí que me lo imagino, ¿eh? Porque andar es un pillo. Andar resulta que es de otra generación y a lo mejor no se ha hecho nada, pero a mí me da que lo normal sería que tuviera alguna cana, no sé, como lo veis vosotros. Esto de la mercadotecnia se ha puesto, pues eso, como los futbolistas, Cristiano Ronaldo y todas esas historias. Tengo que decir que a mí me parece que es una pena, ¿verdad? Porque efectivamente es verdad que ahora los medios de comunicación sobre todo, pero también los partidos políticos, como vemos, pues priman, no sé si la juventud o por lo menos el aspecto juvenil, ¿no? Tienes que estar, tiene un aspecto deportivo, deportista, joven, dinámico, etcétera, ¿no? Es muy difícil que una persona como Feijóo, me refiero por su forma de ser, ¿no? Y por el tiempo que lleva ya en política, pues pueda tener estas apariencias, ¿no? Pero además lo que ha dicho a mí me ha llamado la atención, que mientras que estamos observando cómo Pedro Sánchez de estas últimas fechas, tal vez por el exceso de maquillaje, se le marcan los pómulos, ¿no? Parece Lobezno. Parece Lobezno. Pues como Feijóo, si os fijáis en esas imágenes que acabáis de poner, es justo al revés, parece que se le han inflado un poco los pómulos, ¿verdad? Y se le ve menos marcado, menos hundido los pómulos. Mira, fíjalo. Sí, pero los líderes políticos no necesariamente tienen que pasar por el filtro de lo hialurónico, ¿eh? Son los tiempos, Xavier. Yo recuerdo una conversación que tuve con Ruth Porta, aquella que era del PSOE, que falleció desgraciadamente hace relativamente poco, hablando de un candidato que tuvieron ellos, que era Gabilondo, y entonces tenía opciones de quizá alcanzar la presidencia de la Comunidad de Madrid. Gabilondo. Y ella comentaba, ella misma, pero que no se moleste nadie, decía, es que no domina el voto frívolo. Y yo le preguntaba, ¿y qué es eso del voto frívolo? Explícamelo. Y dice, pues el voto de la gente que vota al guapo. Y tal, y ella hablaba en estos términos, lógicamente con la experiencia que tenía. En mi caso, cuando yo estaba haciendo político, me decían, Alberto, hay que ir guapo por la vida. Y yo tenía una frase que les decía, que les hacía mucha gracia, y digo, mira, vamos a ver, a estas alturas de la vida, lo único que aspiro es no asustar a los niños pequeños. Con eso es suficiente, ¿no? Bueno, con 40 puntos de sutura en la cabeza, como yo guapo. A veces la falta de contenidos en lo político se quiere trufar de contenidos estéticos, que a lo mejor ese es parte del problema. Feijóo se ha armado un lío despampanante. No va a haber cordón sanitario a Vox, pero los quiero fuera del gobierno para que no me ahuyenten futuros electores. Busco el electorado de Vox, pero quiero ser muy centradito para arrebatarle votos al Partido Socialista. ¿Cómo? ¿Eso no será sorber y soplar al mismo tiempo? Y luego, pues lo que decía la nueva que es esta chica Esther Muñoz, que dice, uno dice, pero ¿y por qué han cambiado a Cuca Gamarra por Esther Muñoz? ¿Por el pelazo? No sé. A lo mejor acaba triunfando, no lo sé. De momento, pues ahí está, acaba de llegar. Y sobre todo, me ha llamado mucho la atención que hoy han tenido que corregir lo dicho por el gran líder Feijóo. Ha tenido que salir Miguel Gallardo a poner orden y decir, no, hombre, lo que queremos decir es que no haremos nunca un gobierno de coalición con Vox. Pero claro, obviamente tendréis que llegar a un acuerdo de legislatura, de apoyo de investidura, llamadle como queráis. Ya hemos visto tantas formas, porque hay unos datos de electomanía de hoy, los últimos, del día de hoy, que dicen pues lo obvio, que el Partido Popular no alcanza ni de coña los números que permiten la mayoría absoluta o no depender de nadie, que es el nirvana, es donde quisiera estar Feijóo, pero esto no es Galicia, Feijóo. Y parece que de momento pues estás 156, 157, con mucho mérito y con mucha dificultad. Y de ahí a lo que te queda, pues te falta muchísimo. En fin, vamos a ver todo este embrollo
Fíjate que han tenido tiempo, han tenido mucho tiempo para madurar cuál va a ser la relación que quiero tener con Vox, incluso para hablarla con Abascal. Supongo que algo deben haber hablado, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que no puedes dar al votante es la idea de que esto no tienes un plan serio de cómo llegar al poder, ni tienes un plan serio de cómo relacionarte con Vox, ni de cómo pillar votos de Vox, pero a la vez del PSOE, lo cual a mí me lo van a tener que contar despacito, porque no lo veo claro. Vamos a verlo. Alberto Núñez Feijóo, el reelegido presidente del Partido Popular con el 99,24% de los votos, clausuró el Congreso Nacional del PP con un mitin que bien podría parecer el último antes de elecciones generales. Y uno de los titulares de su intervención es que dejó la puerta abierta a entenderse con Vox a escala nacional. ¿Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda? No. Vox es la tercera fuerza política de este país. Sus votantes merecen un respeto y yo no estoy dispuesto a arrinconarles. Feijóo se niega a establecer un cordón sanitario a Vox y también al PSOE, pero sí pone una línea roja. Con este PSOE es imposible pactar. Eso no significa renunciar para siempre a que este país recupere los consensos en los asuntos que lo requieren. ¿No habrá cordones sanitarios en mi gobierno? Sí. Por supuesto, a Bildu. La nueva portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, secunda las palabras de su líder y no descarta que Abascal sea el vicepresidente cuando habla de acuerdos parlamentarios. Estamos abiertos a pactar con todos los grupos políticos, salvo con Bildu. Nuestras líneas rojas de contenido son la Constitución y la ley. A partir de ahí, acuerdos parlamentarios, por supuesto. Pero menos de 24 horas después de la intervención de Feijóo, el nuevo secretario general del PP, Miguel Tellado, es el encargado de recular y aclarar que el compromiso de Feijóo es gobernar en solitario, cerrando la puerta a la hipotética coalición con Vox. Solo hay dos opciones, o Sánchez o Feijóo. No hay más. Y el presidente Feijóo explicó que él quiere un gobierno solitario. Se están repartiendo los sillones, se están hablando de gobiernos cuando no tienen absolutamente nada. Están vendiendo la piel del oso de nuevo antes de cazarla. Se está metiendo en un berenjenal gigantesco a esa formación política. Según la última encuesta publicada por Electomanía, el Partido Popular obtendría 157 escaños, insuficientes para gobernar en solitario, ya que la mayoría absoluta son 176. Por su parte, Vox alcanzaría 51 escaños. Sumados a los del PP, superarían con holgura la mayoría absoluta. Julián Salcedo. Pues como muy bien has dicho, 157 escaños no dan para gobernar en solitario, ¿no? Dan pues para depender de alguien y el único que le puede depender es de Vox, que hemos visto que tiene un incremento significativo, ¿no? A mí me parece que es pegarse tiros en un pie. Acabamos de escuchar a José María Fuster cómo se sorprende y se queja con razón, ¿no? Pues si nos vas a necesitar, ¿qué mensaje estamos mandando al electorado? Difícilmente el PP se va a llevar muchos votos de Vox, pero es posible que Vox se lleve más votos del PP, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Va a hacer lo que Sánchez? Que va a decir, no pactaré nunca con Bildu, nunca tal, y el día siguiente pactar. Pues para eso no vale la pena. Yo creo que sí, eso de no ponernos un cordón sanitario está muy bien, ¿no? Pero gobernaremos solos lo tiene muy difícil, yo creo que imposible en este momento, con 157 escaños. Serrano. Sí, no ha arrancado bien el equipo de Feijóo porque decía Tellado que van a gobernar en solitario y en paralelo Esther Muñoz decía que el vicepresidente hipotético podría ser perfectamente Santiago Abascal. Eso al día siguiente. Y digo yo, ¿qué tratan en el Congreso? Porque eso tendría que ser esencial, ¿no? Una línea problemática muy clara que han estado hablando estos días. Me imagino que otros temas, ¿no? Pero bueno, esto desde luego era esencial y parece que no lo tenían claro entre unos y los otros. Si no pactan con Vox, como dicen, pues entonces ¿qué hacemos? ¿La izquierda gobierna ad eternum o buscan o explorar otro tipo de alianzas? Se me ocurre, los nacionalistas, otra vez, señor Puigdemont, PNV, o quizá, a lo mejor, una gran coalición con el PSOE. ¿Estamos hablando de eso? No lo sé, yo creo que tenía que aclararlo. En cualquier caso... Has hecho un barrido. Sí. Lo que propuso Rajoy, gran coalición con el PSOE. Es que lo han planteado todo. 2 días antes del Congreso. En fin, bueno, que está claro que no lo tienen claro. No lo tienen claro. Evidentemente todos sabemos que depende del resultado electoral y por tanto yo no sé por qué se meten en este berenjenal. En cualquier caso, lo que estamos comentando, están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. En octubre, noviembre va a haber sentencias judiciales que van a hacerle pupa al Partido Popular. Sabemos de muchos asuntos que llevan tiempo, pero bueno, puede explotarles, pueden
también sufrir, como es normal, y no hay que vender nunca la piel del oso antes de cazarlo. Sobre todo porque venimos de una experiencia que fueron las últimas elecciones generales en las que PP y Vox y el PP dedicaron la campaña electoral a sacudirse mutuamente, más que sacudir a Sánchez. Y eso tuvo un resultado que fue lesivo para la sociedad española. Y, hombre, no parece que sea una exageración rogar desde aquí que asuman lo que pasó en el año 23 y no volvamos a incurrir en los mismos errores. Sí, quería hacer una matización respecto de esa encuesta que acabamos de ver, y es que si esos fueran los resultados finales de las elecciones, con los 157 escaños de Vox, del PP, le bastaría en segunda votación, porque los votos de todo el conjunto, de todas las demás fuerzas, excepto Vox, no llegarían a 157, ¿verdad? Estarían en torno de 148, 150, ¿no? Por tanto, le bastaría. Pero claro, eso es obligar a Vox a que tuviera que abstenerse, ¿no? Entonces, claro, con una bofetada tan sonora a Vox, con 51 escaños, como acabamos de ver ahí, decirle, no, te tienes que abstener, pues es que... Y luego otra cosa, que sería un gobierno débil. La reflexión es la misma. Al final te vas a tener que entender con, o si no, no te vas a llevar el premio, claro, el premio de la Moncloa, de un modo o de otro. Y además, pues ver que esas dos formaciones del voto de derechas o de centro derechas, o ahora en el PP le llaman el voto del cambio, como Felipe González, pero eso tiene sus fragilidades. Si no haces ahora, empiezas a trabajar para que ese flanco te quede cubierto, pues si el otro anticipa elecciones y tenemos elecciones en otoño, como yo creo que va a ser, pues te va a pillar en lo mismo y van a hacer lo mismo y seguramente vamos a fracasar colectivamente todos lo mismo. Sí, efectivamente. Es que vemos el arco parlamentario, hay dos cosas significativas, ¿no? La primera, el PP sube bastante, 20 escaños, y el PSOE pues también baja a una cifra significativa, casi 28 escaños, ¿no? Son muchos, ¿no? Pero sobre todo a mí me llama la atención la subida tan significativa que tiene Vox, y estamos muy lejos todavía, aunque sea en el otoño, de las elecciones, lo cual a mí me lleva a pensar que Vox podría superar ese límite de 51 escaños y el PP, pues a lo mejor subir 2 o 3, pero andaría rozando los 160, no los superaría, ¿no? Sí, que a ver, la sociedad está muy polarizada, Sánchez sí, Sánchez no, entonces esto no sé qué viene, porque aquí el objetivo es montar un frente contra Sánchez o estamos a favor de Sánchez, no hay más alternativa. Pero en cualquier caso, yo creo que lo relevante, en mi opinión, no es tanto Sánchez, sino el sanchismo, para lo cual hace falta un gobierno fuerte que propicie reformas potentes. Por tanto, un gobierno en minoría que dependa de determinados pactos políticos, ya sabemos cómo funcionan, pues yo creo que tampoco sería interesante para España. Yo la verdad, un gobierno potente. La verdad es que repudio ciertas formas de hacer política. A mí ya me dirá usted quién tiene que ser vicepresidente cuando sea el momento. Ya me dirá usted con quién negocia los apoyos cuando esté a punto de conseguir la investidura. De momento, hágame el favor, cuénteme cómo quiere usted gobernar España. ¿Qué quiere echar abajo? ¿Qué quiere mantener? ¿Cuáles son sus líneas rojas? A mí tener líneas rojas en cuanto a si voy a pactar o voy a hacer el cinturón sanitario, me interesa muy poco. Yo quiero saber si vais a bajar los impuestos. Quiero saber qué vais a hacer con la sanidad. Quiero saber qué vais a hacer con la inmigración. Quiero saber qué vais a hacer con los ocupas. Quiero saber qué vais a hacer con la droga. Quiero saber muchas cosas y no me llega ninguna. Y estas cosas suelen aprobarse en democracia en los congresos. Entonces, los congresos vacuos de aceptaciones del 99,46% de la renovación del gran líder, eso quedó en Rumanía, con Ceausescu. A mí eso es que me dice muy poco. Quito a Cuca, pongo a una más joven. Bueno, vale, pongo a Tellado, que le tengo más confianza. Bueno, vale. Y tiene mucha experiencia Tellado en gobernar en coaliciones inestables, o lo que podríamos llamar el cable. El cable del circo se ha subido muchas veces, no. Es un patosón con criterio, no digo que no, pero es un patosón de los de las mayorías absolutas. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Eso es ser domador.
domador de los elefantes, haces así, suben la trompa y tal, pero no es un equilibrista. Yo me lo buscaría por si acaso lo necesitas. Bueno, dejemos aquí al Partido Popular, vamos con el PSOE. Vamos con el PSOE, que lo que evidencia es que no han restañado las cuestiones o las tensiones de carácter interno que vimos durante el Congreso, antes del Congreso y después del Congreso, y que todavía hemos visto en el día de hoy. Vamos poco a poco, vamos a ver las tensiones internas. El Partido Socialista ha celebrado su comité federal en un momento crítico para ellos, rodeados de casos de corrupción y tensión interna por todo lo que está ocurriendo y la forma de gestionarlo. A pesar de ello y con los que han sido sus manos derechas en el epicentro de la corrupción, Sánchez lo tiene claro. Evidentemente con el corazón tocado, pero también con la determinación intacta. Los socialistas, con todo lo que les rodea, aseguran que lo están haciendo de la mejor manera. Durante el comité y con las intervenciones a puerta cerrada, el más crítico ha sido García Page. Se ha dirigido directamente a Sánchez y le ha pedido que valore elecciones anticipadas. Que valores la posibilidad de solicitar la confianza que reconocemos que no tenemos en el Parlamento. Y si no, que no pierdas de vista la opción de convocar elecciones. Page ha insistido en que no han sido las mejores soluciones sobre los casos que les salpican, afirmando que hay que mirar más allá. Óscar Puente le ha replicado, y ambos son los que han marcado la división que existe dentro del partido. La clave está en si no hacer algo, seguir aguantando, por muy valeroso que sea, no deja de ser cavar más un agujero, agrandar la hipoteca de los que tienen que venir detrás de nosotros. Hay que pensar también en el PSOE del futuro. Es un momento para tener esa generosidad. Pensar que estamos por encima de las siglas. No estamos ni estaremos nunca. Y lo que le están haciendo hoy al secretario general, lo que pretende es sentar un precedente inaceptable. Inaceptable. Por lo que yo le pido, no, le exijo que siga. Para el presidente de Castilla-La Mancha es el momento de mayor gravedad desde que forma parte del PSOE. Permitidme que yo no me vaya de este comité pensando que ya se ha acabado el problema, porque no es así desde mi punto de vista, aunque os juro con mis hijos, es lo más sagrado que me encantaría. Y he visto a un ministro ingresó no en prisión preventiva, sino después de una sentencia firme, condenado por secuestro y malversación. Por eso me ofende profundamente que digas que este es el momento más grave de la historia. El informe de la UCO, donde se revelan los audios de los implicados en el caso Koldo, también ha estado sobre la mesa socialista. A la mañana, porque realmente un informe con audios nos pone ante la realidad de que esto es enormemente grave. Cuando vas al debate, cuando vas a la razón, cuando vas a la COPE, te doy tu salsa, te doy disfrutando, no te doy sufrir. ¿Sabes algo que no sepamos de los demás? Porque si lo sabes, conviene que lo digas. Una reunión entre los socialistas que ha durado más de 7 horas. Está por ver si sacan algo en claro, pero se ha vivido un choque frontal en las filas del partido. Incluso hoy se ha vivido ese choque frontal porque Page salía al paso de lo dicho por Óscar Puente, el lenguarazo Óscar Puente. Ha dicho, oiga, vamos a respetarnos, esto de los insultos no es un buen camino. Y después de enarbolar esa idea de que en el PSOE algunos tienen más miedo a los críticos que a los chorizos. Vamos a escuchar a Page. Algunos tienen más miedo a la crítica que a los chorizos. Y sin embargo yo creo que tendrían que estar más atentos a lo que están diciendo, los mensajes que tienen y las grabaciones que han hecho precisamente los chorizos, ¿no? Tienen algunos tanto interés en demostrar fuerza que no están dándose cuenta de que consiguen lo contrario. No me dejaron replicar las ofensas. Yo no iba a replicar ninguna crítica, pero las ofensas o los insultos no debieran estar permitidos, o al menos se podrían contestar. Lo lamento muchísimo. Alberto Serrano. Sí, acuérdese lo que decían en el derecho romano, que la mujer del César no solamente debe ser honesta, sino parecerlo. En este caso no la mujer del César, que también, sino el propio César, Pedro Sánchez, que está de fango hasta las orejas. Pedro Sánchez no tiene una actitud democrática. Un demócrata es un señor que plantea un programa de gobierno, trata de llevarlo a cabo. Ahora mismo está desesperado, manteniéndose con eso que llama él la resistencia y todo lo demás, que eso es no suelto el poder, que es lo que hacen los dictadores. Y tiene un partido socialista
a su alrededor, en el cual no existe la posibilidad de ningún tipo de discrepancia sin que te insulten, como le pasa a Paje a la entrada y a la salida. Me hace gracia Óscar Puente, este señor, que le reprochaba a Paje que iba a unos medios de comunicación de derechas, y él ha estado esta mañana en un medio de comunicación de esas características. Y me ha hecho gracia porque le han dicho, ¿por qué no presenta una cuestión de confianza el presidente, dada la situación en la que encontramos? No ha sabido responder, no tiene argumentos. Ha dicho, porque no le da la gana al uno, ha venido a decir. Y lo que diga al uno, yo lo apoyaré. Entonces, estamos en eso, estamos en una obediencia ciega, estamos en un seguidismo al líder que no puede ser nada positivo. Yo espero que al final Paje y otra serie de compañeros pues de algún modo puedan poner fin a esto, porque esto solamente se puede poner fin de una determinada manera, dada la actitud del uno, que es los jueces literalmente lo sacan de la Moncloa, o sería más democrático, 176 diputados. Sigo diciendo que el uno, tal como está, con el recorrido que tiene, no puede convocar él y dirigir un proceso electoral, que estaría manchado como todo lo que toca. Julián. Bueno, pues 3 o 4 cosas, pero breves pero sintéticas, ¿no? Vamos a ver, la primera, las mujeres del PSOE. Es sorprendente que no exijan más contundencia contra un machismo imperante que yo creo que nos repugna a cualquiera, ¿eh? Es decir, no hace falta ser feminista declarado, simplemente es que las cosas que estamos escuchando denigran a todas las mujeres por igual, no es solamente a las del PSOE ni a las del PP, a todas. Y las mujeres del PSOE están calladas, se dan por satisfechas con las 4 palabras que han dicho. 1. 2. También me sorprende que la militancia no pida garantías a la ejecutiva de que en ningún caso el Partido Socialista, el partido, ha recibido financiación irregular. Una pregunta sencilla. Díganos aquí, en público, en el Congreso, en la comisión esta que han celebrado, díganos que efectivamente el Partido Socialista no va a estar salpicado. En ningún momento va a tener, ha tenido financiación irregular. Tampoco, les da igual, ¿no? Luego, Paje, otra vez más, sigue con lo mismo. Pero si tienes en tu mano, no la moción de la cuestión de confianza, que depende del presidente exclusivamente, pero sí la moción de censura. En vez de decirle una u otra, no, mira, Pedro, o presentas una cuestión de confianza o al día siguiente uno mis votos o cedo mis votos, los que dependan de mí, para que se plantee una moción de censura. Y ya está, tú eliges. No, eso tampoco. Los insultos después te dicen, no es lo mismo la crítica que los insultos de algunos, no le nombra. Pero si Óscar Puente te está diciendo a ti, a Paje, tú, le está, y tú, algunos, ¿no? Si es que no se atreve, Y luego ya por último, un factor que no ha salido, seguramente vaya a salir después, es, hoy hemos conocido cómo Cox digamos, ha anulado la contratación del expresidente de la Audiencia Nacional, que se había incorporado como secretario general, por la información que ha salido. Pero no insisto entonces, pero la información que dice es, Zapatero pidió que se supiera si había información suya al respecto, y Zapatero soy la persona que Pedro Sánchez ha puesto a negociar con Puigdemont. ¿Dónde está la regeneración? Y la moralidad. Sí, desde luego. Nos vamos a publicidad, volvemos en apenas 2 minutos, así que no desconectéis, que volvemos enseguida. Ahora, la intuición, cuando llevas muchos años haciendo casi lo mismo con diferentes actores, desarrollas una intuición. Y tengo, por cierto, que esta chica nueva, portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que es una chica que proviene del PSC, máxima confianza de ella, forofa máxima de Pedro Sánchez, nos va a dar unas tardes de gloria estupendas. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues escúchenla y juzguen ustedes. Me disgusta que se trate a la fruta como un insulto. Seguramente ustedes a mí no me conocen, pero yo vengo de Lleida, tierra de fruta. Vivimos de la fruta. La fruta no puede ser jamás un insulto.
Bueno, la fricada es tan gorda que yo no consigo entenderla. Imagino que se trata de salir al paso de aquello que dijo hace no sé cuánto el tiempo Isabel Díaz Ayuso de me gusta la fruta. Lo que no termino de entender que lleva a que Montse Mínguez, que debe ser de Lleida, eso debe ser cierto, considere que decir eso sea un insulto. Yo no sé por dónde cogerlo. Julián. Bueno, efectivamente, Montse Mínguez yo creo que es la cuota catalana, ¿no? Efectivamente, ahora sabemos también para qué más se reunió Pedro Sánchez con Salvador Illa en esa tarde que tuvo en la Moncloa, en donde pensábamos que a lo mejor iba a tomar alguna decisión más importante. Bueno, pues era esto lo que negociaban, entre otras cosas, ¿no? No lo sé, es otra gran desconocida, seguramente tenga mucha presencia en Cataluña o en Lleida o donde fuera, pero a nivel nacional, y desde luego esta primera intervención, pues es que no sé qué ha querido decir tampoco. Yo es que, no sé, veo que son personas que no tienen el nivel. Estoy mirando ahora mismo en el móvil, tenía mis dudas. Esta señora se ha tirado desde el 2003 como hasta el 2018 siendo concejal en el Ayuntamiento de Lleida. Entonces, claro, este es el currículum profesional de esta señora. Terminó la carrera, parece ser, en el año 99 y prácticamente a continuación ya entra de concejal en su pueblo y ha estado toda la vida pues haciendo esto. ¿Qué es la profesión de político? Pues lo de siempre, desprestigiar al adversario, destacar 4 chorradas, y oye, y que me voten porque, bueno, pues como mal menor, por así decirlo. Y este es el ambiente. Y esta es la señora que ha promocionado al estrellado. Estrellado no, que se va a estrellar, lógicamente. Pero, en fin, no tendrá de tener otra en el banquillo. Bueno, como la fricada de la señora esta diciendo que con la fruta como insulto, no, eso no se puede, porque ella es de Lérida, pues bien, vale. Eso no soy capaz de comentarlo, me tienen que ayudar, ¿no? Porque me pasa como a Yolanda Díaz, que me explota la cabeza, como ella dice. Ahora bien, sí soy capaz de comentar algo que a mí me deja perplejo. Respecto de la sociedad española, que al fin y al cabo es lo que nos interesa a todos, ¿no? Cualquier político, cualquier política, estoy a punto de decir que hasta cualquier politique que le pilla las cámaras sentado en lo alto de las graderías del Congreso cuando Sánchez dice algo que no debió haber dicho nunca y se le ve gestualmente decir, ¿eres un hijo de puta? Con perdón. Al bajar de las graderías del Congreso te preguntan, ¿y tú dices que he dicho que me gusta la fruta? Y se lo comen que no dejan ni la raspa de las sardinas del espeto. Cualquiera, da igual. Excepto Isabel Díaz Ayuso, que yo sostengo desde hace muchos años, que tiene lo que en el mundo islámico se conoce como baraka. Tiene, pues, la flor. Tiene la flor porque ella puede hacer cosas, como decía Reagan, dice, yo puedo matar a alguien en la Quinta Avenida que a mí no me van ni a detener. Hombre, no digo que sea tanto, porque a algunas cosas le pasan a Isabel Díaz Ayuso, pero, oiga, que después de decir que me gusta la fruta, por no decir lo que de verdad había dicho, hay tíos que empiezan a hacer tazas, camisetas, para ir por ahí anunciando la buena nueva. Me gusta la fruta se convierte en una especie de himno épico del ayusismo, que tampoco se entiende, ¿verdad? Pero estas cosas a algunos políticos les pasan. Sí, yo recuerdo en ese sentido Jesús Gil, que él utilizaba el insulto abiertamente, diciendo, como yo soy así, me tienen que aguantar, ¿no? Entonces ya ha conseguido un determinado estilo que es ese, ¿no? Dice este tipo de cosas reiterativamente y a la gente le gusta, lo disfruta y lo canta en bodas y tal, ¿no? Bueno, tiene esa virtud, eso que se llama carisma, es indiscutible de Isabel Díaz Ayuso. Lo que pasa es que, claro, el carisma, lo mismo que te tienes, también se va, como la juventud. Veremos no sé si tiene fecha de caducidad el carisma. Sí, pero fijaros que es que cómo es la vida en la política, ¿no? Nos hemos quedado todos con el chascarrillo de me gusta la fruta, ¿eh? Sabemos que dijo o quiso decir o quería decir otra cosa y sin embargo ya pasa sin pena ni gloria que en esa misma sesión parlamentaria la expresión que ella hizo fue fruto de que Pedro Sánchez dijo en sede parlamentaria, la acusó de que su pareja de tal había cometido una irregularidad fiscal, un montón de cosas que de momento no están demostrados, está
siendo juzgadas y ya veremos qué es lo que resulta, ¿verdad? Entonces, pero nos hemos quedado con el me gusta a la fruta y no con, digamos, el ataque que hizo Pedro Sánchez contra ella. Bueno, conclusiones del PSOE y de su Comité Federal y de sus cambios y todo este rollo. Que Pedro Sánchez no va a abrir la boca a pesar de las exigencias de sus asociados hasta cuando toca, que es el 9, miércoles, en el Congreso. Tarde, muy tarde. Hoy anunciaba Félix Bolaños, triministro, anunciaba que el miércoles Pedro Sánchez va a llevar al Congreso un paquetón de medidas anticorrupción. El próximo miércoles el presidente del Gobierno anunciará un paquete potente de medidas contra la corrupción para recuperar la confianza de la ciudadanía. Somos los primeros interesados en recuperar esa confianza y los primeros interesados en que casos pocos pero muy graves no manchen la acción de este Gobierno en la lucha contra la corrupción, que sigue siendo una de las señas de identidad de nuestro presidente y del conjunto del Gobierno. A ver si llega este hombre al miércoles sin estar imputado, que tiene una por ahí que le planea. Por cierto, como esto es la redacción abierta y estamos abiertos a las noticias que se producen de forma inmediata y en paralelo al propio programa, tengo que contaros una buena nueva, más o menos, y es que Donald Trump ha decidido que como el día 9 está aquí y no ha sido capaz o no han sido capaces sus asesores o las negociaciones no han culminado, va a ampliar el plazo una vez más, que será la segunda ampliación de plazo, hasta el día 1 de agosto. Esto es que las cartas que hace 2 días que decía que iba a mandar a todos para no sé qué, tal cual, pues o no han salido, no hay cartero o lo que sea. O llega tarde, como pasa en España. Bueno, 1 de agosto, próxima cita y, alivio por parte de muchos que veían que el día 9 nos llegaba la carta. España, ¿eh? Bien, no sé si queréis añadir algo sobre lo de Bolaños, ya veremos el paquetón. Ya veremos auténtica tomadura de pelo, pero bueno, hay que recordar que lo que va de año han aprobado 6 leyes, que no tienen prácticamente ninguna actividad legislativa, entonces ¿qué va a presentar? Pues más humo y tal. Por otro lado, quedan muchas directivas todavía comunitarias pendientes de transponer precisamente sobre este tema, que no hay manera de sacarlas adelante. España va muy retrasado en la transposición del derecho comunitario, precisamente en la lucha contra la corrupción. Pero es que pensar que este señor tiene intención firme en acabar con la corrupción cuando sus últimos 2 secretarios generales han tenido el recorrido que hemos visto, pues es una cosa, es absolutamente absurdo. Este señor es la zorra cuidando las ovejas si estamos hablando de corrupción, no hay ningún tipo de duda. Bueno, esto es solamente de cara a la galería, ¿verdad? Porque sí que es verdad que se va a dar un baño de multitud, porque previsiblemente cualquier medida contra la corrupción, sus socios parlamentarios le tienen que votar y aplaudir, e incluso tampoco el PP y Vox tampoco podrán votar en contra, sea lo que sea, no sabemos lo que va a anunciar, pero claro, ¿quién está en contra de que se apliquen medidas contra la corrupción? Pues todo el mundo, ¿no? Otra cosa distinta es que no valgan para nada, porque la corrupción está tan incardinada dentro de las instituciones, dentro del propio, presuntamente, Partido Socialista, que da igual las leyes o las medidas que pueda aprobar. Vamos a zambullirnos en eso que decías de la corrupción. Hoy vamos a empezar por algo que publica OK Diario, me ha parecido muy interesante. Una de las novias de Ábalos se llama Andrea. Él la considera poco más o menos como una relación muy sólida que él ha mantenido, ¿no? Y después del chantaje de Cerdán, esta señorita dice: tú me dijiste que venía de parte del presidente. Y en esas, pues, Andrea de la Torre, que así se llama, accede a las conversaciones entre Ábalos y la propia Andrea de la Torre, que es lo que nos lleva a entender cuál es el cuadro de mando. Andrea estaba convencida, porque se lo dijo a Ábalos, que todo lo que no sé qué, todo lo que viene, el perfume corruptivo, lo conocía y lo ordenaba de algún modo el presidente del gobierno. Y luego, más sorprendente si cabe, vamos a volver a hablar de la empresa esta navarra, Servinavar, que conseguía obras públicas en UTES, con Acciona, etcétera, etcétera, pero que cuando más empleados tuvo 9. Uno de ellos, pues la mujer de un dirigente del Partido Socialista de Navarra. El número 2. Y
otro de ellos, uno que venía pues políticamente tocado de los seres andaluces, también del PSOE, lógicamente. Y el dueño, Anchón Alonso, ahora iremos a hablar de él, pues ha ido a declarar hoy al Tribunal Supremo. Antes que eso, tenéis que saber que curiosamente alguien manejó cosas en el gobierno de Madrid, no en el de Navarra de María Chivite, no, en el de Madrid, para, bueno, pues para darle un dinerito a esta Servi Navar. Luego lo veremos con tranquilidad. Si acaso me da la sensación que va a ser más útil que empecemos por la declaración de Anchón Alonso, el dueño de Servi Navar, qué ha dicho en el tribunal, qué no ha dicho, y sobre todo que se queden con la copla de que el instructor de la causa no lo ha debido convencer porque le ha retirado el pasaporte y le ha dicho que medidas cautelares a él y al de Acciona, que iba a declarar después de él. Continúan en el Supremo las declaraciones de empresarios imputados por el presunto pago de comisiones. Esta vez le ha tocado al dueño de Servi Navar y a un exdirectivo de Acciona sentarse ante el magistrado Leopoldo Puente. Por su parte, Anchón Alonso, el propietario de la empresa navarra, solo ha contestado a preguntas de su abogado y lo ha negado todo. Se desvincula de cualquier actuación delictiva y niega que Santos Cerdán forme parte de Servi Navar 2000. Niega también la validez del contrato que lo acreditaba, asegurando que Cerdán nunca llegó a pagarle los 6.000 euros. Lo único que ha admitido es que contrató a Koldo durante 9 meses y que le pagaba comisiones por obras privadas. Además, ha dicho que pagó una donación de 4.500 euros a la fundación del exministro Ábalos. El exdirectivo de Acciona, Fernando Merino, también se ha desvinculado de las mordidas y ha culpado a sus superiores de las contrataciones. Sí ha reconocido que pidió conocer a Santos Cerdán. Tras las declaraciones, el magistrado ha fijado para ambos la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado y la entrega del pasaporte. Mientras tanto, siguen aumentando los imputados por el caso Koldo. El juez de la Audiencia Nacional ha imputado a la que fuera presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y a Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. Según el magistrado, existen indicios consistentes contra ambos por su presunta implicación en los amaños de adjudicaciones de obras públicas. Estos mismos indicios llevaron a la UCO a registrar las casas de ambos el pasado 26 de junio. Y ahora será el próximo 21 de julio cuando Pardo de Vera y Herrero acudan a la Audiencia Nacional para declarar en calidad de imputados. Pero esta no es la única vía judicial que mantiene en el foco a la que fuera presidenta de Adif. Pardo de Vera ya está siendo investigada por la contratación irregular de Jessica Rodríguez en Ineco y Traxatec. Julián Salcedo. Bueno, vamos a ver si las declaraciones de Anchón Alonso ante el juez no se deduce falso testimonio, ¿verdad? Porque, de todo. Claro, porque es que no ha negado en ningún momento, su firma está ahí, que el documento aparece en 2 firmas, la suya y la de Cerdán. Y que lo guardaba Cerdán, ¿no? Porque le gusta ser ordenado. Sí, pero las 2 firmas están. Ninguno de los 2 ha negado que el documento lo firmaron. Él, de hecho, ha reconocido que sí, que él lo firmó, pero que no le pagó el dinero. Y Cerdán dice, sí, lo firmé, pero luego me desdije porque pensé seguir en política. Y dice, bueno, no tiene ninguna validez. Bueno, señor mío, eso no lo decidirá usted, lo decidirá un tribunal en cualquier caso, ¿no? Porque es un documento firmado, no tiene que ser el levante notario. El hecho incluso de que se pagara o no el precio, como sabes muy bien, que no es determinante para la validez jurídica del documento, tal. Y luego dice, no, entonces, ¿usted por qué lo tenía? No, lo vale, me gusta conservar papeles. De verdad, es que es una forma, no se dan cuenta que esto es intentar burlarse del juez, ¿no? Porque el juez tiene que decir, bueno, pero que oiga, que soy el juez instructor de este procedimiento, pero que me está usted tomando el pelo. Julián, a unas trapacerías jurídicas de gente de boca monta y tiene una confusión entre lo legal, lo ilegal, lo moral y lo amoral. Este señor ha declarado, dice, no, yo no le di nada a Ábalos, le di a su fundación. Además, somos idiotas. Vamos a ver, esto era Ábalos. Ha dicho, yo no le he dado una comisión a Koldo, sino
por unas obras privadas. ¿Pero qué obras privadas se va a dedicar? No. ¿Pero qué obras privadas se va a dedicar Koldo? Si la vida de Koldo era estar detrás del PSOE llamando a unos y llamando a otros, ¿qué se va a dedicar Koldo a obras privadas? Dice este señor también, no, bueno, el documento estaba firmado, pero faltaba que me pagara 6.000 euros, pero si el chorro de dinero de unos a otros y otros a unos era constante, pero ¿quién se cree eso? Está firmado. Y luego, lo más importante es, ¿qué era esa empresa? ¿Cómo se unía ENUTE a grandes empresas del país y ese sello de calidad que proporcionaba le hacía ser adjudicatario y por tanto participar en beneficios con las grandes empresas de este país? ¿Qué tomadura de pelo es esta? ¿Qué aportaba, es lo que tiene que expresar este señor, su empresa pequeña, con los 8 trabajadores que tenía, uno la mujer del número 2 de Navarra? ¿Qué aportaba en esas UTEs? Es que lo que tiene que decir este señor. Hoy lo ha contado el de Acciona. Dice, es que nos obligaban a tener una empresa navarra. Pues si es así... Pero no necesariamente de 9 trabajadores, colega. Ahí te has pasado 8 pueblos. Efectivamente, si es así, lo que decía el de Acciona, eso huele fatal. Porque eso va en contra de cualquier directiva comunitaria de contratación y restringe obviamente la competencia. O sea, que yo, ¿qué pasa? Que si voy a Nápoles tengo que ir con un napolitano de la mano porque si no, no me como un colín. ¿Pero esto qué es? Muy bien ha dicho... Acciona lo ha reconocido expresamente hoy, ha dicho era la forma para poder entrar a hacer contratación de obra pública en Navarra. O sea, que era un chanchullo, su empresa era un chanchullo. Tampoco era fácil la declaración del tal Fernando Merino, que era el directivo de Acciona, porque le acaban de echar a la puñetera calle de Acciona y dice, pero yo no pagué nunca comisiones ilegales. Entonces, chico, ¿por qué te han echado a la calle? No queda muy claro. Bueno, lo que sí me gustaría que quedara claro, nos vamos al gobierno de Navarra y al gobierno central, y al papel de Cerdán como el que reparte cartas en los 2 escenarios. El gobierno de España... ¿A que no saben a quién le dio la subvención directa más gorda de la legislatura en términos de constructoras? 8 veces más grande que la segunda, ¿verdad? Pues sí, 40 millones al proyecto del túnel de Belate, claro, que era el que seguían, Servinavar, Acciona y tal. Bueno, ¿y eso de dónde salió ese dinero? ¿Quién fue el muñidor de esa subvención directa extraordinaria concedida por el gobierno central? Pues ya se lo pueden ustedes imaginar, yo mago no soy, pero seguro que tuvo que ver con Cerdán, ¿no? Vamos a verlo. De todas las obras públicas subvencionadas por el gobierno de Pedro Sánchez, la mayor dotación en transporte se la ha llevado la que pidió personalmente Santos Cerdán. A falta de presupuestos desde hace 2 años, el Ejecutivo recurre a decretos para conceder subvenciones a proyectos u obras supuestamente de interés público y siempre con el permiso imprescindible de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Según publica el diario El Mundo, el 22 de octubre de 2024, el ministro Óscar Puente, bajo la aprobación de Montero, firmó la mayor subvención directa de transportes concedida en la legislatura a una comunidad autónoma, destinada al desdoblamiento de los túneles de Belate y Almandoz en Navarra. Se trataba de 40 millones de euros con los que la presidenta socialista del Gobierno de Navarra, María Chivite, pudo lanzar un concurso público que ganó, no sin serias irregularidades, la empresa Servinavar, controlada según la UCO por Santos Cerdán, junto con Acciona y una empresa de construcción, una adjudicación sospechosamente arbitraria de la que Chivite se desentiende. Ella admite haber pedido ayuda a Cerdán para poder afrontar la obra, pero según ella, desconocía que su amigo Cerdán controlase el 45% de la empresa que ganó la adjudicación. Y fue esta obra y ninguna otra la merecedora de un decreto con tanto dinero desde que Sánchez está en el poder desde noviembre de 2023. Recordemos, 40 millones. La siguiente subvención que le sigue es de 5,2 millones, una cifra que dista mucho de lo destinado al gobierno de Chivite. Serrano, pero fíjese, cante, ¿no? No, un cante, porque este señor moviendo hilos para dárselo a una determinada empresa de la cual él tenía el 45% firmado. Entonces aquí lo importante que tenía que declarar Acciona, porque decían, yo no he pagado ninguna mordida, nada por el estilo. Hombre, si tú vas en coalición con estos señores no hacía falta, ya se encargaban ellos. Entonces aquí lo que habría que explicar exactamente todos esos millones, qué beneficio industrial tuvo Acciona y qué beneficio industrial tuvo esta otra empresa, Servinavar. ¿Cuánto se ha llevado Servinavar de todo ese dinero y qué ha aportado? ¿Cuántos ingenieros ha aportado? ¿Cuántos señores que iban con el pico, otros con la carretilla? ¿Qué ha aportado Servinavar y cuánto se ha llevado? Si no sale nada, esa es la mordida. A repartir, lógicamente.
el margen de una gran constructora como Acciona, el margen final, difícilmente supera el 5%. Son márgenes muy estrechos, no solo por la competitividad que puede haber, porque ya vemos que se lo iban a adjudicar a ellos, daba igual el precio, o luego se haría un reformado y se revisaba el precio, pero los costes son importantes, los directos y los indirectos, y por tanto el margen de una gran constructora como Acciona es muy bajo, el de la última línea, ¿no? Digamos, el que figura. Pero claro, en contra, o por contra, el de Servinavar es infinito, porque los costes que pone son virtualmente ninguno y la rentabilidad que obtiene es el 6.000%, o sea que es tremendo, ¿no? O sea que... Un verdadero chollo. Bueno, y el siguiente paso de la UCO va a ser el informe de Francina Armengol, casi con seguridad. De momento han localizado sospechosos contactos entre Francina Armengol, la presidenta del Congreso, cuando era presidenta del Gobierno de Baleares, con uno de los constructores favorecidos por la trama, el de Levantina, José Ruz. La sombra de la corrupción se cierne ahora sobre Francina Armengol. La Guardia Civil ha detectado numerosos contactos entre la presidenta del Congreso y el empresario José Ruz, propietario de Levantina Ingeniería y Construcción, que está actualmente investigado por el Supremo por el presunto pago de comisiones ilegales. Unos contactos que llevan a la UCO a situar a la tercera autoridad del Estado en el epicentro del caso de Mordidas. Y es que el material incautado en casa de Koldo García revela contactos directos entre ambos. Citas en las que se incluyen reuniones presenciales, llamadas telefónicas y mensajes directos. Unas comunicaciones bastante relevantes si tenemos en cuenta que la constructora de Ruz fue adjudicataria de 3 contratos públicos por valor de 10,7 millones de euros durante la etapa de Armengol como presidenta del Gobierno balear. Además, según lo analizado por los agentes, el nexo entre la presidenta del Congreso y Ruz se intensificó durante la pandemia, etapa en la que Armengol adjudicó a Soluciones de Gestión contratos millonarios por petición expresa de Koldo García. Los agentes además se encuentran preparando un informe sobre ella que puede ver la luz en cualquier momento. Según las pesquisas, los indicios contra Armengol serían de tal gravedad que sería necesario solicitar el suplicatorio al Congreso para poder ser citada como imputada. Aún así, la credibilidad de Francina Armengol pende de un hilo, ya que en un principio negó haber tenido contacto alguno con José Ruz, a pesar del material incautado en casa de Koldo García. Todo por comprar mascarillas que luego cuando son entregadas en el Gobierno de Baleares las tienen que llevar a un sótano porque no sirven, porque no valen y se pagan y no se exige la devolución de la pasta. Bueno, cosas de la Armengol. Por cierto, si la imputan, ¿hay algún mecanismo que exija la dimisión o va a aguantar como el fiscal general del Estado? Según la teoría de Sánchez practicada con García Ortiz, y a lo mejor hasta con él mismo, evidentemente no pasa absolutamente nada, va para allá, le cuenta una película al juez y luego se va a dirigir la sede de la soberanía nacional. Esta señora, haciendo un poquito de historias, recuerdo que cuando se presentó la Secretaría General Pedro Sánchez, esta apoyaba a Susana Díaz. Sí. Y a partir de aquí estuvo 2 o 3 años en la sombra y Pedro Sánchez no quería ni verla y ella detrás, ahí, Pedro, por favor, dime algo, tal, salúdame, que yo soy amigo tuyo, tal, y no le hacía ni puñetero Hasta que caso. compró la mascarilla. Hasta que pasó algo, que no sabemos lo que sé, pero pasó algo y oye, todo fenomenal. Oye, como la seda, ya una amistad tremenda, nos unos abrazos, etcétera. Cuando, ya le digo, es que ni la saludaba, lógicamente represaliándola por haber apoyado a Susana Díaz. A tu pregunta de qué ocurriría con ella si la imputan, bueno, lo primero, éticamente, lo primero que debe hacer es dimitir ella, presentar su renuncia no a la presidencia del Congreso, sino a su acta de diputado, y a partir de ahí todo resuelto. Bueno, no lo va a hacer, ¿no? Pero es que además el Congreso, los diputados, no pueden removerla. Es la mesa del Congreso la que tiene que votar echarla, en la cual tienen mayoría ellos, ¿no? Sí. Con lo cual... No, y luego se produciría una cosa, se pedirá el suplicatorio del Supremo, que es que ella tenía que convocar un pleno para tramitar su suplicatorio. Una cosa absolutamente insólita. ¿Piensan ustedes que yo tengo que someterme a un juez? Y a ver qué dirían los diputados en ese caso. Bueno, vamos a hablar del que fue presidente de la Audiencia Nacional y actualmente está en excedencia, el magistrado Navarro. Navarro le pillaron mandándole mensajitos a Ábalos diciéndole cómo iba a ser el resultado de la sentencia del mayor Trapero y aquello supuso un escándalo.
que él tuvo la dignidad de decir, sí, sí, es verdad, yo le mandé ese mensaje, porque si fuera del PSOE al 100%, no me reconozco en ese mensaje. Ya saben cómo va esto. Bueno, el magistrado Navarro ahora ha sido pillado ya en una segunda, de la cual, pues, como decía don Julián antes, hay una empresa de cuestiones energéticas que se llama Cox, que le tenía pensado ficharle. Probablemente él dejó la audiencia para entrar en esta empresa y ha decidido cancelar, olvidarse de este hombre por los mensajes que mandó a Ábalos y que mandó a Zapatero. Estos son extraordinarios porque parece que el tal Navarro, como siempre llegó a donde estaba a instancia del Partido Popular, pues el tal Navarro resulta que era el chico del mozo de cuadras de Zapatero. Oye, estate al tanto porque está saliendo en cosas de esto de Venezuela. Si llega alguien a putearme ahí a la Audiencia Nacional, quiero que seas el rápido que has sido siempre, Navarro, y me avises. Es que hemos llegado a un extremo en que lo más duro es el desprestigio de las instituciones, ¿no? Porque ahora estamos hablando del que fue presidente de la Audiencia Nacional. Lógicamente fue puesto también ahí, pues como consecuencia de los votos, como acabo de decir, del Partido Popular, ¿no? Tan solo hay una cosa a favor, y es que por la información que hemos conocido, cuando se dirige al juez que estaba llevando ese asunto por el que se interesaba Rodríguez Zapatero, este le dijo que se persone en la causa. Si quiere saber algo. Si quiere saber algo, ¿no? Esto es lo único que puede hacernos volver a tener confianza en las instituciones, que haya jueces capaces de cumplir su función. Sí, pero esto es el lawfare para la izquierda, ¿eh? Ojo, sí. ¿Vale? Sí, ya le han puesto un apelativo cariñoso, Candidín. Candidín. Claro, Cándido Conde Movido tiene 75 años, seguramente necesita una renovación, pues ahí tenemos varios aspirantes a candidines, ¿no? Me parece insólito que un presidente de una sala de lo penal, de la Audiencia Nacional, se dedique a comunicarse de esa manera con un ministro, a anticiparle el contenido de las sentencias, absolutamente insólito. Tiene solo un punto de positivo, que es que Zapatero estaba muy preocupado por eso. Sí, estaba preocupadísimo, pero me consta que esto, bueno, pues es una práctica normal, o sea, bueno, oye, tal, hablando entre unos y otros, esto me parece insólito. Es que más, el que se presta a eso, perfectamente podemos pensar que se presta también a, oye, vamos a hablar también del contenido de la sentencia. ¿Y hasta dónde? Pues no sabemos. Pero en cualquier caso es un desprestigio. Yo espero que este señor no va a coger una toga, como llamamos en el mundo del derecho, con huevo frito, la toga propia del magistrado en su vida, porque es un auténtico desprestigio. Pues yo también lo espero. No tenemos tiempo para más, si acaso lo dejamos aquí, con mi agradecimiento para estos dos señores por sus opiniones y su presencia en el programa, y a ustedes por su paciencia e interés. Eso sí, para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Anchón Alonso es el propietario de Servinavar, la empresa navarra de construcción que tuvo hasta 9 empleados en algún momento de su exitosa trayectoria. Hoy declaraba en el Supremo, no ha reconocido haber pagado comisiones por obras públicas, aunque sí dice que hizo una entrega esporádica de dinero a la Fundación de Ábalos. El empresario que sirviera de puente a Cerdán para entrar en negociaciones con Otegi-Bildu niega que Cerdán fuese propietario de una parte de su empresa. Alonso admite, eso sí, haber pagado sueldos durante muchos meses y comisiones a Coldo, pero por obras privadas, no por obras públicas. El magistrado instructor debe haberle creído más bien poco, porque ha decidido retirarle el pasaporte. Y hoy la Audiencia Nacional ha decidido investigar y citar como investigados a Isabel Pardo de Vera y a Javier Herrero después de registrar sus domicilios. La expresidenta de Adif y el exdirector general de Carreteras fueron, según el juez, piezas clave para amañar licitaciones a empresas de la trama. Isabel Pardo de Vera, por cierto, ya estaba imputada por la contratación de Jessica Rodríguez, de una de las parejas de Ábalos, en una empresa dependiente de Adif. Continúan en el Supremo las declaraciones de empresarios imputados por el presunto pago de comisiones. Esta vez le ha tocado al dueño de Servinavar y a un exdirectivo de Acciona sentarse ante el magistrado Leopoldo Puente.
Por su parte, Anchón Alonso, el propietario de la empresa navarra, solo ha contestado a preguntas de su abogado y lo ha negado todo. Se desvincula de cualquier actuación delictiva y niega que Santos Cerdán forme parte de Servinavar 2000. Niega también la validez del contrato que lo acreditaba, asegurando que Cerdán nunca llegó a pagarle los 6.000 euros. Lo único que ha admitido es que contrató a Koldo durante 9 meses y que le pagaba comisiones por obras privadas. Además, ha dicho que pagó una donación de 4.500 euros a la fundación del exministro Ábalos. El exdirectivo de Acciona, Fernando Merino, también se ha desvinculado de las mordidas y ha culpado a sus superiores de las contrataciones. Se ha reconocido que pidió conocer a Santos Cerdán. Tras las declaraciones, el magistrado ha fijado para ambos la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado y la entrega del pasaporte. Mientras tanto, siguen aumentando los imputados por el caso Koldo. El juez de la Audiencia Nacional ha imputado a la que fuera presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y a Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. Según el magistrado, existen indicios consistentes contra ambos por su presunta implicación en los amaños de adjudicaciones de obras públicas. Estos mismos indicios llevaron a la UCO a registrar las casas de ambos el pasado 26 de junio. Y ahora será el próximo 21 de julio cuando Pardo de Vera y Herrero acudan a la Audiencia Nacional para declarar en calidad de imputados. Pero esta no es la única vía judicial que mantiene en el foco a la que fuera presidenta de Adif. Pardo de Vera ya está siendo investigada por la contratación irregular de Jessica Rodríguez en Ineco y Traxatec. Bueno, y alguien tendrá que aclarar cómo es posible que el Gobierno central entregase la mayor de sus subvenciones, la mayor de sus ayudas en obras públicas de las diferentes autonomías, precisamente a Servinavar, a la empresa de Anchón Alonso. Alguien tendrá que contarnos cómo es posible que se le entregaran 40 millones a la empresa que debía construir los túneles de Belate, y eso pues sea un montón de veces más que lo que entregó el Gobierno a la segunda de las subvenciones públicas, la que no tenía que ver con Servinavar. Da la sensación de que el ojo de Cerdán, de Santos Cerdán, engordaba la viña de su amigo Anchón Alonso. De todas las obras públicas subvencionadas por el gobierno de Pedro Sánchez, la mayor dotación en transporte se la ha llevado la que pidió personalmente Santos Cerdán. A falta de presupuestos desde hace 2 años, el Ejecutivo recurre a decretos para conceder subvenciones a proyectos u obras supuestamente de interés público y siempre con el permiso imprescindible de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Según publica el diario El Mundo, el 22 de octubre de 2024, el ministro Óscar Puente, bajo la aprobación de Montero, firmó la mayor subvención directa de transportes concedida en la legislatura a una comunidad autónoma, destinada al desdoblamiento de los túneles de Belate y Almandoz en Navarra. Se trataba de 40 millones de euros con los que la presidenta socialista del Gobierno de Navarra, María Chivite, pudo lanzar un concurso público que ganó, no sin serias irregularidades, la empresa Servinavar, controlada según la UCO por Santos Cerdán, junto con Acciona y una empresa de construcción, una adjudicación sospechosamente arbitraria de la que Chivite se desentiende. Ella admite haber pedido ayuda a Cerdán para poder afrontar la obra, pero según ella, desconocía que su amigo Cerdán controlase el 45% de la empresa que ganó la adjudicación. Y fue esta obra y ninguna otra la merecedora de un decreto con tanto dinero desde que Sánchez está en el poder desde noviembre de 2023. Recordemos, 40 millones. La siguiente subvención que le sigue es de 5,2 millones, una cifra que dista mucho de lo destinado al gobierno de Chivite. Bueno, y hoy aparecen nuevas informaciones que vuelven a vincular la trama con el Partido Nacionalista Vasco. Según publica hoy El Español, el tradicional tesorero del Partido Nacionalista Vasco, José María Zalbidegoitia, transfirió 12.000 euros a una sociedad de la trama entre 2017 y 2018. El primer pago se realizó cuando Cerdán manejaba la caja de la candidatura de Sánchez para las primarias y el segundo 2 meses antes de la moción de censura a Mariano Rajoy. Zalbidegoitia fue consejero durante años de un fondo de inversión junto a otra de las piezas claves del PNV señalada en los últimos días. Hablamos de Iñaki Alzaga, otro empresario cercano al PNV, beneficiario de varios contratos de la trama.
Bueno, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le vienen días difíciles, precisamente porque la Guardia Civil ha interceptado contactos suyos con el constructor, también acusado de pagar mordidas al PSOE, José Ruz, precisamente el propietario de Levantina. Armengol ha negado esos contactos en diferentes ocasiones, pero su relación, sus contactos se conocieron por parte del AUCO en el momento en el que se intervino material oculto en el domicilio de Koldo García. La AUCO tiene previsto entregar en los próximos días un informe sobre las compras de mascarillas del gobierno balear cuando lo presidía Francina Armengol, y son unas mascarillas bien exitosas porque se escondieron en un sótano. No se utilizaron nunca porque no tenían ninguna utilidad absolutamente para nada, y el gobierno de Francina Armengol tampoco reclamó a la empresa que las aportaba, la que dependía de Koldo García, etcétera, que devolvieran el dinero, que por cierto era público y de todos los mallorquines. La sombra de la corrupción se cierne ahora sobre Francina Armengol. La Guardia Civil ha detectado numerosos contactos entre la presidenta del Congreso y el empresario José Ruz, propietario de Levantina Ingeniería y Construcción, que está actualmente investigado por el Supremo por el presunto pago de comisiones ilegales. Unos contactos que llevan a la UCO a situar a la tercera autoridad del Estado en el epicentro del caso de mordidas. Y es que el material incautado en casa de Koldo García revela contactos directos entre ambos. Citas en las que se incluyen reuniones presenciales, llamadas telefónicas y mensajes directos. Unas comunicaciones bastante relevantes si tenemos en cuenta que la constructora de Ruz fue adjudicataria de 3 contratos públicos por valor de 10,7 millones de euros durante la etapa de Armengol como presidenta del gobierno balear. Además, según lo analizado por los agentes, el nexo entre la presidenta del Congreso y Ruz se intensificó durante la pandemia, etapa en la que Armengol adjudicó a Soluciones de Gestión contratos millonarios por petición expresa de Koldo García. Los agentes además se encuentran preparando un informe sobre ella que puede ver la luz en cualquier momento. Según las pesquisas, los indicios contra Armengol serían de tal gravedad que sería necesario solicitar el suplicatorio al Congreso para poder ser citada como imputada. Aún así, la credibilidad de Francina Armengol pende de un hilo, ya que en un principio negó haber tenido contacto alguno con José Ruz, a pesar del material incautado en casa de Koldo García. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha prohibido salir del país al exdirectivo de Acciona, Fernando Merino, y al empresario de Servinavar, Anchón Alonso, vinculados ambos con los presuntos tráficos del secretario de Organización Socialista hasta hace muy pocos días, Santos Cerdán. Y además, Anchón Alonso es el que ayudó a Cerdán a acercarse a Otegi, a Bildu, para consolidar esa alianza que llevó a Sánchez a la Moncloa. La retirada del pasaporte es relevante en este caso porque deja claro que el instructor se ha creído muy poco la versión que da Anchón Alonso sobre los hechos. Solo ha contestado a su abogada, incluso la iba interrumpiendo, por lo que ha llegado a ser advertido por el propio instructor del Supremo. Anchón dice que entregó donaciones a la Fundación de Ábalos, eso sí, con carácter esporádico, de 4.500 euros. También admite haber pagado comisiones a Koldo García, pero por obras privadas. Del resto no reconoce nada, no se reconoce en nada. Anchón dice también que no le pagó comisiones por obras públicas a Cerdán. Dice que Cerdán no era ni de lejos accionista de Servinavar, aunque exista un contrato privado en el que le cedía por 6.000 euros un 45% del capital de su empresa. El otro empresario que ha pasado por el Supremo es Fernando Merino, directivo de Acciona, que tampoco reconoce haber hecho pagos mordidas a Cerdán por obtener obra pública. Sin embargo, Merino fue despedido de su cargo por el grupo de la familia Entre Canales, y eso imagino yo que sería por algo debieron despedirle, pero también tiene amnesia momentánea. Y Alberto Núñez Feijóo ha reunido hoy a su nuevo equipo de dirección después de un fin de semana en el que su liderazgo ha salido reforzado con esa imagen de unidad que se ha trasladado durante ese congreso. Por una parte, Alberto Núñez Feijóo confirmó, dijo de alguna manera en ese comité,
que no estaría dispuesto a formar un gobierno de coalición con Vox, algo sin llegar a aclarar qué haría en el caso de que Vox decidiese entrar en ese gobierno, con quién pactaría si Vox no estuviese en ese ejecutivo. Esther Muñoz, su nueva portavoz, tampoco lo ha aclarado. Hoy le han preguntado a Miguel Tellado al respecto y tampoco ha arrojado mucha luz. Alberto Núñez Feijóo, el reelegido presidente del Partido Popular con el 99,24% de los votos, clausuró el Congreso Nacional del PP con un mitin que bien podría parecer el último antes de elecciones generales. Y uno de los titulares de su intervención es que dejó la puerta abierta a entenderse con Vox a escala nacional. ¿Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda? No. Vox es la tercera fuerza política de este país. Sus votantes merecen un respeto y yo no estoy dispuesto a arrinconarles. Feijóo se niega a establecer un cordón sanitario a Vox y también al PSOE, pero sí pone una línea roja. Con este PSOE es imposible pactar. Eso no significa renunciar para siempre a que este país recupere los consensos en los asuntos que lo requieren. ¿No habrá cordones sanitarios en mi gobierno? Sí, por supuesto, a Bildu. La nueva portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, secunda las palabras de su líder y no descarta que Abascal sea el vicepresidente cuando habla de acuerdos parlamentarios. Estamos abiertos a pactar con todos los grupos políticos, salvo con Bildu. Nuestras líneas rojas de contenido son la Constitución y la ley. A partir de ahí, acuerdos parlamentarios, por supuesto. Pero menos de 24 horas después de la intervención de Feijóo, el nuevo secretario general del PP, Miguel Tellado, es el encargado de recular y aclarar que el compromiso de Feijóo es gobernar en solitario, cerrando la puerta a la hipotética coalición con Vox. Solo hay dos opciones, o Sánchez o Feijóo. No hay más. Y el presidente Feijóo explicó que él quiere un gobierno solitario. Se están repartiendo los sillones, se están hablando de gobiernos cuando no tienen absolutamente nada. Están vendiendo la piel del oso de nuevo antes de cazarla. Se está metiendo en un berenjenal gigantesco a esa formación política. Según la última encuesta publicada por Electomanía, el Partido Popular obtendría 157 escaños, insuficientes para gobernar en solitario, ya que la mayoría absoluta son 176. Por su parte, Vox alcanzaría 51 escaños. Sumados a los del PP, superarían con holgura la mayoría absoluta. Primera reunión de la Ejecutiva Socialista renovada, de la que lo más relevante ha sido el anuncio hecho por Félix Bolaños. El presidente Sánchez, dice Bolaños, desgranará el día 9 en el Congreso, en su comparecencia la más esperada de los últimos tiempos, un gran paquete de medidas anticorrupción. Todo esto y toda la presentación de las nuevas caras, etcétera, etcétera, no ha diluido ni por un momento el efecto negativo de los ataques entre Emiliano García Paje, crítico con Sánchez, y Óscar Puente, el más ferviente de sus defensores. Oigan ahora en qué quedaron estos ataques. Que valores la posibilidad de solicitar la confianza que reconocemos que no tenemos en el Parlamento. Y si no, que no pierdas de vista la opción de convocar elecciones. Ojito con pensar que estamos por encima de las siglas. No estamos ni estaremos nunca. Y lo que le están haciendo hoy al secretario general, lo que pretende es sentar un precedente inaceptable. Inaceptable. Por lo que yo le pido, no, le exijo que siga. Aunque a veces estoy seguro que le cueste y que diga lo más fácil es tirar la toalla. Nos lo debe, se lo debe a este partido, a esta organización. Bueno, pues Emiliano García Paje se ha pronunciado hoy sobre esos audios que se han filtrado. Ante preguntas a los periodistas asegura que esa imagen de unidad que intenta trasladar Óscar Puente no es la verdadera. Insiste en que él no tiene ningún amo y que hay algunos más preocupados por las críticas, dice, que por los chorizos. Es que algunos tienen más miedo a la crítica que a los chorizos. Yo no concibo que la izquierda pueda defender organizaciones que sean fotocopia de sus líderes y no defiendo un partido que se vanagloria de tener un puto amo y yo desde luego no tengo puto amo. Y en la página económica, Bruselas ha decidido suspender, congelar la entrega a España de 1.100 millones de los fondos europeos porque, dice, el gobierno español ha incumplido con varias de las reformas que había pactado con la Unión Europea.
La Comisión autoriza el quinto pago a España de 24.000 millones, pero recorta una parte porque, según ellos, el Gobierno se comprometió a poner en marcha el impuesto al diésel, un impuesto que no pagan los ricos precisamente, entre otras promesas que también han resultado, según dicen en Bruselas, incumplidas. Al mismo tiempo, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha retirado su candidatura a presidir el Eurogrupo antes de sufrir una clamorosa derrota, porque a pesar de las gestiones diplomáticas que se han realizado en los últimos días, no ha conseguido Cuerpo los apoyos necesarios. Y en Rusia, el ministro de Transporte, recién destituido por Putin, ha aparecido muerto de un disparo en el interior de su coche. Su muerte, que el Kremlin atribuye a un suicidio, se produce 3 días después de la de este magnate del petróleo que se precipitó desde la ventana de un piso 17. Empresarios, oligarcas, opositores, las muertes extrañas en el entorno de Putin se repiten, siempre disfrazadas de accidentes o de supuestos suicidios. Ravil Maganov es solo uno de la decena de empresarios que han muerto en extrañas circunstancias tras mostrar su oposición a la guerra. Las desapariciones de Prigozhin, líder de los mercenarios, o del opositor Alexei Navalny en una prisión ártica han sido las más polémicas de los últimos meses. Y la actualidad que nos llega de Estados Unidos. Por un lado, el presidente Donald Trump ha decidido enviar la carta a 7 países con la notificación de los aranceles que les imponen. Aunque admite que a modo general se va a ampliar el plazo hasta el 1 de agosto para que sea negociado de algún modo el proceso de la imposición de aranceles. En ese paquete hasta el 1 de agosto figura la Unión Europea. Y dicho sea de paso, hay una indignación increíble en Estados Unidos por lo que ha pasado en Texas. 28 menores que estaban en un campamento de verano han perdido la vida en el centro sur de Texas. Según las imágenes, como ven, pues todo es una verdadera catástrofe y las imágenes son muy duras. Entre ellas se puede ver en una de ellas a un niño que va río abajo gritando, pidiendo ayuda. El agua ha provocado esas riadas que ven, ha destrozado carreteras, casas, incluso el campamento entero donde estaban las niñas, que en su mayor parte de ellas han tenido repercusiones y algunas han perdido la vida. El total de personas que han perdido la vida en esta catástrofe en Texas ha sido de 82 personas. Bueno, Marina, hoy 7 de julio, San Fermín. Así es, han quedado inaugurados los Sanfermines con el primer encierro de esta semana a cargo de 6 toros de la ganadería gaditana Fuente Imbro. Ha sido un encierro rápido, apenas 2 minutos y 37 segundos, marcados por la lluvia que ha provocado caídas tanto de los toros como de los mozos. 6 corredores, de hecho, han tenido que ser atendidos por contusiones. Hoy empieza esta semana de San Fermín con conciertos, fuegos artificiales y mucha fiesta que seguro que muchos estarán disfrutando ya. Pues nada, que viva San Fermín desde aquí, hasta aquí el día en 30 minutos. Feliz noche a todos. Y les dejamos con Sandro Meco. Hasta mañana, que descansen.